Si alguna vez has opinado sobre Cuba en redes sociales y te han caído una pila de perfiles extraños con nombres raros, sin foto, todos insultando con los mismos argumentos reciclados y una ortografía de guerra, felicidades, conociste a una ciberclaria. Vamos a hablar de quiénes son, por qué existen y cómo funcionan. El término ciberclaria nace en el contexto cubano para describir a usuarios de redes sociales reales o falsos que defienden el discurso oficial del régimen cubano. Lo hacen de forma agresiva, coordinada y muchas veces anónima. ¿Cuál es el origen del término? Para los que no son cubanos, claria es un pez africano que se adaptó a las condiciones más extremas en Cuba. El término fue apropiado por el discurso crítico para referirse a individuos que sobreviven a base de repetir el discurso oficial sin importar el contexto. Las ciberclarias surgen con el auge del acceso a Internet en Cuba entre 2014 y 2018, cuando el gobierno se dio cuenta de que el espacio digital podía ser una amenaza. Otra amenaza. Ven amenazas en todo. Cuando empecé a trabajar hace alrededor de 12 años, me encontré con que había una dirección específica, una dirección que llevaba toda la parte de comunicación y todo lo que de cara al público se llevaba en la empresa, que tenía un área que se encargaba de los cibercombatientes. Los cibercombatientes que eran, pues eran personas, funcionarios, trabajadores, gente del Partido Comunista, por supuesto, del único partido que hay, gente que tenía algún cierto cargo o responsabilidad, gente que había sido revisada y evaluada, que tenía la responsabilidad o la tarea extra fuera de su trabajo, de su trabajo normal, de su trabajo del día a día. Además de eso tenía como tarea secundaria, que a la vez era la tarea principal, básicamente, la de actuar como un frente cacique de batalla en las redes sociales. Días de redes sociales de hace 12 años en Cuba, que era básicamente Twitter estaba bloqueado, crearte una cuenta en Facebook era solamente para gente que tenía internet en una empresa, todo se hacía solamente para algunas empresas que tenían acceso a internet, por supuesto siempre pasando por el filtro de Texas, etcétera, etcétera. Básicamente se hacían búsquedas, se hacía seguimiento de palabras coincidentes, se hacía en un SEO que sabíamos que se estaba hablando de Fidel, básicamente en su momento, de Fidel, del partido de Cuba, de los ministros, de las estrategias que se estaban llevando a cabo, y lo que hacíamos era trazar una estrategia a nivel nacional donde todas las personas, por cada provincia, por cada municipio, por cada entidad, llegando hasta la base, tenían que replicar la información que se les daba, se les enviaba por un correo específico, por una lista de correo que se llamaba, tuvo diferentes nombres, yo la conocí como el grupo de los 100, los cibercombatientes. Cada empresa tenía su propia lista. Y básicamente lo que hacíamos era la dirección de ministerial en cada ministerio, a través de las direcciones de comunicación, mandaba las respuestas que había que dar y el momento en que se quería posicionar algún lema, vamos a decir, y había que replicar eso constantemente. Contexto. Tras la apertura controlada del acceso a Internet, comenzaron a visibilizarse las voces independientes. Para contrarrestar esa narrativa, el régimen activó una estructura de vigilancia y propaganda digital. Organismos implicados: el Ministerio del Interior, por supuesto, el Departamento Ideológico del Partido Comunista de Cuba y las universidades y centros de investigación en informática vinculados al gobierno. No es solo que comenten, las ciberclarias operan como un enjambre. Se lanzan en masa sobre un contenido con perfiles clonados o coordinados para desacreditar, intimidar o desinformar. Modus operandi: responder en bloque a publicaciones críticas con insultos, hay muchos insultos o propaganda. Denunciar los perfiles hasta bloquear las cuentas disidentes y difundir noticias falsas o manipuladas. También impulsan etiquetas favorables al gobierno.
Y ojo que no son solo perfiles de personas, hay bots, cuentas institucionales y hasta influencers afines al régimen metidos en este entramado. Vamos a luchar en las redes sociales y vamos a luchar para vencer. Ahora, si vamos a luchar, es que tenemos las personas que van a luchar, que tienen que tener una conexión con nuestra identidad, con nuestra historia. Y eso lo estamos trabajando y formando con los jóvenes. Hay que decir que en un primer momento nosotros llegamos tarde a las redes sociales. Les diría más, a nosotros nos montaron el 11 de julio con una enorme operación mediática de convocatoria por las redes sociales. En esos momentos nosotros no estábamos casi en las redes sociales. Por lo tanto, ahí también sacamos experiencia. Porque además fue abrumadora la cantidad de mensajes de odio con que se trató todo el tema del 11 de julio. Y aprendimos y nos articulamos. Y hoy tenemos una articulación en redes sociales, una articulación revolucionaria. Pero seguimos trabajando los temas de la formación desde la historia, desde las convicciones, desde los valores de nuestra juventud. La mayoría de los que teníamos que no solamente replicar todo lo que nos mandaban de las direcciones ministeriales o de las direcciones nacionales, sino hacer que otros lo hicieran, la pasábamos bastante mal, porque estábamos tratando de hacer nuestro trabajo, estábamos tratando de hacernos de un currículum, de hacernos de un prestigio laboral, y en Cuba tenías que acatar la política del partido básicamente, o la política de lo que dijese la dirección en ese momento, y si no lo hacías, tú sabías, muy claro tenías, que de pronto iba a aparecer alguien que iba a ser mejor que tú y que iba a ocupar tu puesto, o iba a aparecer un viaje. En Cuba ya sabemos que para viajar es bastante complicado, y hace 10 años, 12 años, muchísimo más complicado. Iba a aparecer un curso a Vietnam, un curso a China, un curso a Canadá a lo mejor, y no ibas a ser tú la persona que estuviese dentro de los elegidos para participar. No ibas a ir a ningún evento, no ibas a recibir ningún estímulo. Entonces, básicamente, lo hacías y punto. O si protestabas, de pronto dejabas de tener todo el prestigio que habías conseguido. Todo esto no es casual. Las ciberclarias forman parte de una estrategia más grande, el control del relato. Hoy es 17 de abril y estoy haciendo un rastreo sobre cómo el gobierno cubano, el régimen cubano, la dictadura cubana se posiciona en las redes sociales. Y mi colega y amiga Luz Escobar me mandó esta mesa redonda, que estoy haciendo un esfuerzo bastante grande por ver esa hora de mesa redonda, a ver qué me sirve para construir mi vídeo. Y me acabo de encontrar con esto que voy a dejar aquí, que es como, vaya, es una mentira. En un programa que es supuestamente hecho desde el periodismo, y escuchen esto. Estamos hablando evidentemente del conflicto Ucrania-Rusia, ¿no? Hay una provocación permanente, constante, y además un asedio brutal a la población rusa que estaba por circunstancias de la vida asentada en el este de Ucrania, y que un país soberano como es Rusia ha decidido defender básicamente a la población, que ha pedido ayuda además. Y por eso te hablaba de los valores de la Ilustración, que es la autodeterminación, el derecho a elegir quién me gobierna y quién no, el derecho a la representatividad. Esos son valores de la Revolución Francesa, no te estoy hablando de los valores del Imperio estadounidense. Entonces, cuando la gente de las repúblicas del este, ahora llamadas Donetsk y Lugansk, repúblicas que decidieron ser independientes de un estado nazi, como es el estado ucraniano, gobernado por un presidente judío nazi, imagínate tú hasta dónde llegamos con la manipulación de la realidad y de... Dice, imagínense hasta dónde llegamos con la manipulación de la realidad. Tendrá cara, es que, o sea, no sé cómo posicionarme con esto que no sea como con mucha rabia. La dictadura cubana sabe que ha perdido la batalla en la calle, es muy evidente, pero intenta ganarla en el espacio digital. Son sus mecanismos de control ideológico, como crear una sensación de mayoría oficialista, disuadir a los críticos de seguir hablando y generar confusión o desgaste informativo. Tenemos una generación de jóvenes que los han influido con esos contenidos y que ahora nosotros tenemos que desmontar y montar los nuestros. La tarea es compleja.
En un contexto donde el acceso a la información es limitado, el ciberespacio es una trinchera de poder y las ciberclarias son su infantería. El hecho de que te insulten en redes por decir la verdad no significa que estés equivocado, significa que estás tocando donde duele. Las ciberclarias no son espontáneas, son una estrategia más del régimen para controlar lo que pensamos. Así que ya sabes, la próxima vez que veas un perfil sin foto diciéndote vende patria o pagado por la CIA, dale like porque estás haciendo algo bien. Comparte este video, sígueme en redes y suscríbete al canal para seguir desmontando juntos el relato oficial. Nos vemos en el próximo reporte.